En esta noche, Señor, ponemos en tus manos este estudio, que seas tú guiándonos. Te agradecemos por la vida del pastor César y de cada uno de los que estamos aquí y de los que faltan, Señor. Ábrenos el entendimiento y que nuestro corazón esté dispuesto y atento a tu voz. Gracias, Señor, por esta oportunidad y el privilegio que tenemos de esa enseñanza. En el nombre de Jesús, amén. Amén y amén. Estamos hablando acerca de los dones. Estamos estudiando el capítulo, Primera de Corintios, capítulo 12, donde habla de los dones espirituales y da dos listas ahí. Los dones de ministeriales están ahí. En el 28 dice, y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. Y también en el 8 dice, pues a uno les ha dado palabra de sabiduría por el mismo espíritu, a otros palabra del conocimiento según el mismo espíritu, a otros por fe por el mismo espíritu, a otros dones de sanidad por el único espíritu, y a otros poder de milagros, a otros profecía, a otros discernimientos de espíritus, a otros diversas clases de lenguas, a otros interpretación de lenguas. Entonces, pero ya estuvimos hablando de esos dones las semanas pasadas, y hoy vamos a hablar acerca de otro tipo de dones que yo le llamo dones motivacionales, vocacionales o de ayuda, ¿verdad? Y esa lista está en Romanos capítulo 6, pero antes de entrar ahí, quiero leer aquí mismo en Primera de Corintios capítulo 12, que es el que estamos estudiando, el verso 12, donde dice, la iglesia, cuerpo de Cristo, dice, porque así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero todos somos miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también en Cristo. Es decir, todo cristiano, todo creyente, todo nacido de nuevo es parte del cuerpo de Cristo y tiene una función específica dentro del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, Dios nos ha dado algo para poder nosotros desarrollar, o para poder aportar, o para poder hacer algo dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿no? Entonces dar una aportación según el don que Dios nos ha dado. Dijimos que los dones naturales son infinitos, o sea, a ti Dios te ha dado un don, y a cada un miembro de tu iglesia Dios le ha dado un don, que quizás no sabe cuál es su don, cuál es su llamado, cuál es su vocación, cuál es su propósito en esta vida o dentro del cuerpo de Cristo, pero todos tenemos un propósito. Mire, hace muchos años yo sabía que las células de un cuerpo nacen, crecen, mueren, se reproducen, pero todas tienen una función específica desde que nacen. Por ejemplo, las células del corazón, todas tienen el mismo latir del corazón desde que nacen, porque esa es su función. Y las células de un pulmón son diferentes, pero son parte del mismo cuerpo, pero ya tienen sus propias características. Entonces, cada una de las células tiene una función, pero cuando una célula se queda estática sin hacer nada, parece ser que ahí es donde empieza a convertirse en un tumor y empieza a crecer esa célula, ¿verdad? Y empieza a crecer y a crecer y a crecer, y es anormal dentro del cuerpo de Cristo. Entonces Dios nos puso en una posición a todos y a cada uno de nosotros y a todo nacido de nuevo dentro del cuerpo de Cristo para desarrollar una función específica que solo el Espíritu nos puede a veces revelar cuál es esa función, ¿no? O mostrar cuál es esa función. Muy bien. Pero quisiera yo que es que aquí me tengo apuntado. La iglesia es un cuerpo, ok, Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo místico de Cristo, todo aquel que ha sido llamado con la sangre de Cristo es parte del... Bueno, eso ya lo dije. Yo quisiera que leyéramos una cita bíblica donde habla de los talentos. ¿Dónde me apunté esta cita? Vamos a leer Mateo 25:13
Es del 13 al 30. Y luego después vamos a leer Romanos 12:6, donde nos da la lista de los dones. Pero primero vamos a leer Mateo 25:13. Dice, Mateo 25 del 13 al 30, del 14 al 30, perdón, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otros 1, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. Note usted que a todos Dios nos ha dado algo para poderlo desarrollar, ya dijimos, ¿verdad? Entonces unos tienen un talento, otros tienen otro, pero podemos usarlo para el beneficio, para contribuir en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Quizás no todos tenemos un ministerio, no todos tenemos un don espiritual, como el hacer milagros, como el don de fe, como sanidades, etcétera, pero sí tenemos un don natural, ¿verdad? Dios a personas les ha dado el don de tocar algún instrumento, el don de quizás de manejar cosas de la carpintería, y se puede emplear dentro de la iglesia todo esto. Por ejemplo, me recuerdo Pedro era pescador, ¿verdad? Que era un oficio natural, pero que Dios lo volcó en lo espiritual y le dijo, ahora tú serás pescador de hombres, ¿verdad? Por ejemplo, Dios ha llamado a médicos que eran médicos de un cuerpo físico, y ahora Dios los llama a sanar almas más que cuerpos. Un carpintero Dios lo puede llamar para dar forma, como esa madera, para hacer una escultura preciosa, pero hablando en lo espiritual, ¿verdad? Que a través de la predicación va dando forma a esos árboles de justicia, plantío de Jehová, ¿verdad? Entonces son dones que se pueden utilizar. Pero vamos a leer entonces Romanos 12:6. Y aquí da la otra lista de estos dones. Dice, pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslo. Si el de profecía, dice, úsese en la proporción de fe. Ya hablamos la semana pasada que todos tenemos diferente nivel de fe o proporción, ¿verdad? Dice, si el de servir, 2, el servicio en servir, el que enseña, 3, en la enseñanza, el que exhorta, 4, en la exhortación, el que da, 5, con liberalidad, el que dirige, 6, con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. 7, son 7 que nos muestra aquí. Al final lo vamos a ver, dijimos que son como si fueran 7 personas, vamos a ponerlo desde el punto de vista. En el libro de los Hechos capítulo 6 nos habla de los primeros diáconos, ¿verdad? Que nombraron a 7 diáconos. Entonces vamos a imaginarnos, a utilizar nuestra imaginación, que cada uno de estos diáconos tenía uno de estos dones. Uno tenía el don de exhortación, otro tenía el don de dirigir, otro o de precedir, otro de enseñar, otro el don de profecía, otro el don de misericordia. Y todos ellos iban a organizar la iglesia. Entonces, ¿cómo reaccionarían ellos? Si los juntáramos en una iglesia para organizar una iglesia, ¿cómo actuarían? Eso lo vamos a ver al final. Pero vamos a empezar. Yo creo que a ver si vamos a ver algunas citas bíblicas. Entonces me van ustedes a ayudar al final. Me van a estar ayudando con algunas citas, ¿verdad? Permítame. El don de profecía. Dijimos que no es lo mismo tener el don que tener el ministerio, eso ya lo dijimos, pero ¿cuáles son las características de una persona que tiene el don de profecía?
o cuál es la característica del don de profecía. Es la habilidad de discernir el carácter y motivos de la gente. Primera de Pedro 2, 1 al 3. Es decir, tiene el don de discernimiento, el que tiene la profecía también tiene el discernimiento para descubrir los motivos que tiene la gente. Y ya vimos nosotros varios ejemplos, como por ejemplo cuando en el libro de los Hechos, aquel matrimonio que vendió los terrenos y que dio una parte y que propuso en su corazón mentirle al Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, es la capacidad de identificar, definir y aborrecer lo malo, según Romanos 12:9. Ahí dice, ahí mismo en Romanos, donde estábamos leyendo. Ay, permítame. Ahí mismo estábamos leyendo en Romanos 12:9. Dice, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicando a lo bueno. ¿Verdad? Entonces, es la capacidad a identificar, definir y aborrecer lo malo, Romanos 12:9. Es el deseo de ver evidencias exteriores demostrando la convicción interior, ¿verdad? Esas es características del don de profecía. Predica con claridad y franqueza, siendo muy persuasivo. Esa es la característica de una persona que tiene el don de profecía, procurando por la reputación y los planes de Dios. Un ejemplo lo vemos en segunda de Samuel 12:19, donde el profeta Natán confronta a David por su pecado, ¿verdad? Y le dice, tu hijo, tú no vas a morir, pero tu hijo sí va a morir, dice, porque por tu causa, pues los hombres van a blasfemar en contra de Dios, ¿verdad? Entonces está preocupado por la reputación y los planes de Dios. Una persona que tiene el don de profecía. Dice, tiene un profundo sentir por el pecado de los demás. Es decir, se duele cuando ve el pecado en las demás personas, ¿verdad? El servicio. Una persona que tiene el don de servicio tiene la habilidad de recordar los gustos de otras personas. O sea, se recuerda qué es lo que le gusta a la otra persona. Es muy listo para descubrir las necesidades prácticas de otros. Esa es otra característica, ¿verdad? Dice, no hacer caso de cansancio personal. Es decir, esta persona que tiene el don de profecía, aunque esté muy cansada, se va a poner a barrer en la iglesia. Quizás ya anduvo todo el día de arriba para abajo, pero como tiene ese don de servicio, esas ganas de servir, no le importa, no le interesa. Al final se queda para recoger las sillas, para hacer el aseo, para levantar todo el tiradero que dejaron los hermanos, en pocas palabras, ¿verdad? Esa persona es una persona que tiene el don de servicio. No todos tienen ese don, y todos quisiéramos que todos fueran como yo soy. Si yo tengo, digamos, me gusta estudiar, yo quisiera que todos estudiaran como yo. O si yo tengo el don de la intercesión, yo quisiera que todos oraran, hacer cadenas de oración, ayunos, etcétera, porque yo tengo ese don, ¿verdad? Y así son cada uno de las personas que tienen un don. El que tiene el don de servicio quisiera que todos sirvieran como él sirve. Es una persona que es incapaz de decir no, ¿verdad? O sea, le piden un favor, oye, dame un raite a mi casa porque necesito recoger esto, y no puede decir que no, ¿verdad? O le piden que haga algo en la iglesia y él ya tiene un compromiso, pero como tiene ese don, no puede decir que no, ¿verdad? Aunque la gente no lo sepa. Entonces, es una persona de acción, le gusta ver prontamente realizados los proyectos. O sea, le gusta que los proyectos se terminen y empezar otros proyectos, ¿verdad? El don de la enseñanza, le gusta presentar la verdad en una forma sistemática, es decir, una forma clara, una forma como la gente lo pueda entender. Siente mayor satisfacción estudiando la verdad y presentándola. Es decir, él lo que le gusta es leer, estudiar, profundizar, le gusta ir a buscar los diccionarios.
Si usted invita a una persona que es maestro, que tiene el don de la enseñanza, y usted lo invita a tomar un cafecito a su casa y usted tiene muchos libros ahí, este hombre lo que va a hacer es se va a sentar y va a empezar a agarrar los libros y a, y a escudriñarlos, ¿verdad? Va a ser un poquito aburrido en ese sentido si usted lo invitara a tomar café. Hace mucho énfasis en detalles con definiciones de palabras, es decir, le gusta buscar en el diccionario el significado de cada una de las palabras. Ese es el don de la enseñanza. El don de exhortación es es el deseo de aconsejar pasos precisos en acción que la gente marche. Es decir, es una persona que le está diciendo a la gente constantemente qué hacer, cómo hacerlo, motivándola a que actúe. Y es muy contrario un poquito contrario al maestro. El maestro muchas veces es un poquito teórico y el que exhorta es un poquito más práctico. A él le gusta enseñar con práctica, ¿verdad? O sea, motivar a la gente a que haga, a que se mueva, ¿verdad? Se goza con mucho con los que quieren dar pasos firmes a crecer, ¿verdad? Porque él está motivado y motiva a otros para que caminen, para que crezcan, ¿verdad? Dice la habilidad para descubrir muchas cosas a través de la experiencia humanas que tenemos bases bíblicas y que pueden ser aplicables a través de las escrituras. Entonces es una persona que siempre está motivando a la gente, hablándole a la gente que haga, ¿verdad? Más que conocimiento es acción, ¿verdad? Dar. La habilidad para hacer buenas inversiones. Es una persona motivando a otros para dar también. Desea dar lo mejor. A él le gusta suplir necesidades e impresiones. Desea identificarse con obras, con las personas que reciben la ayuda. Mire, aquí en dar, yo tengo apuntadas 2 citas. A ver. Servicio profesional, repartir. En Hechos 2.45, vamos a leer Hechos 2.45 y Hechos 4 de Hechos 3. Vamos a leer Hechos 2.45. Dice, vendían todas sus propiedades y sus bienes y las compartían con todos según la necesidad de cada uno. Ahora en Hechos 4.3 dice, les echaron mano y los pusieron en la cárcel. Es 31. No, me falló. Ay, ¿cuál era la cita? 4:35. Dice, y lo depositaban a los pies de los apóstoles y distribuían a cada uno según su necesidad. Ese era el nivel espiritual que tenía la iglesia aquí. No le pesaba entregar lo que tenía y lo entregaban a los apóstoles. Fíjese que, entre paréntesis, eso también es adoración. O sea, poner a los pies de los siervos de Dios lo económico es parte de la adoración. No tiene que ver con música, tiene que ver con actitud, ¿verdad? Aunque no es el tema. Pero a estas personas no les pesaba soltar lo que tenían y ponerlo, y dice que no había pobres entre ellos, ¿verdad? Entonces ese nivel, fíjese que prácticamente no se ha visto en la iglesia, pero la iglesia al final de la historia de la iglesia sobre la tierra va a tener que terminar así, por la persecución que va a haber, ¿verdad? No les van a importar los bienes, pero va a ser para un bien común. Sin embargo, fíjese que yo, en mi experiencia, esto solamente lo he visto en una iglesia allá en Guatemala, ¿verdad? En un pueblo por allá de Guatemala, donde todos entregaron todos sus bienes. ¿Y qué cree? Que nunca hubo pobreza ni necesidad, sino que Dios les multiplicó al 100 por 1 a ellos, ¿verdad? Les funcionó,
¿verdad? Quienes tenían solo un terrenito, dieron su terrenito y ahora tienen sus casas de 3, 4 pisos, ¿verdad? Y esto yo lo vi con mis propios ojos, lo viví. De hecho, yo me hospedé en la casa de un profeta, donde él me contó esa experiencia, ¿verdad? Donde la gente entregaba sus pertenencias, sus televisiones y todo para un bien común, y Dios les multiplicó al 100 por 1, ¿verdad? Y este profeta me decía, estoy hablando ya de hace como 20 años de eso, me decía ahí, dice, yo no sé de dónde salió todo esto que yo tengo, o sea, mi casa de 3 pisos, con cemento, todo grande, amueblada y todo. Dice, porque nosotros éramos pobres y no teníamos nada, pero Dios nos ha proveído y ha sido fiel a su palabra, ¿verdad? Entonces no, dice que no había pobres entre ellos. Muy bien. Hablábamos del servicio también antes estábamos hablando de repartir, exhortar, enseñar y servir. Fíjese que en el servicio, me voy a regresar un poquito, estaba yo viendo que primeramente uno tiene que servir con amor también, ¿verdad? Y que el Señor Jesucristo dice que Él vino a servir, no a que le sirvieran, ¿verdad? Entonces Él es ejemplo y Él es muestra de que el servicio se tiene que hacer con amor, aunque no todos tienen el don del servicio, ¿verdad? Pero sí Dios nos llama a todos a servir. En la enseñanza, ya vimos algunas características, pero vamos a ver Tito 2.7. En Tito 2.7, me apunté aquí esta cita. Tito 2.7 dice, a ver, espérame. Tito 2.7, no sé, dice, muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad. Es decir, el que enseña debe de hacerlo con el buen ejemplo y con pureza y con dignidad, ¿verdad? Según aquí nos dice Tito 2.7. En exhortar, también me apunté 2 citas. Vamos a leer Colosenses 3.16. Colosenses 3.16. Romanos, Corintios. Colosenses 3.16. Colosenses 3.16 dice que la palabra en Cristo habite abundantemente en nosotros con toda sabiduría, enseñándonos y amonestándonos, es decir, o aquí en otras dice exhortándonos unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Es decir, dice que nos exhortemos unos a otros, ¿verdad? Sin embargo, no todos tienen el don de la exhortación, ¿verdad? Pero hay que hacerlo con gracia, ¿verdad? Hay quienes tienen ese don, pero dice que todos debemos de exhortarnos, pero aparte es el que tiene el don. Hablamos de repartir, también hablamos, estamos hablando de las características del que reparte, ¿verdad? Del dar. Dice, desea identificarse con las obras, con las personas que reciben su ayuda. Bueno, gobernar o presidir. En unas Biblias dice presidir, en otras gobernar. Que presidir es organizar, coordinar, dirigir, debe hacerse con solicitud. Fíjese que cuando estaba yo leyendo el libro de los Hechos, en el capítulo 6, donde habla de los diáconos, precisamente era lo que ellos iban a hacer, iban a organizar a la gente, iban a presidir, iban a hacer a coordinar, a dirigir, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace una persona que tiene este don? El don de gobernar o el don de presidir. Dice, gobernar, la habilidad para... Bueno, aquí me apunté Hechos 6.3. Pero bueno, primero vamos a leer Hechos 6.3 y luego ya después veo las características.
Hechos 6:3. Donde está hablando de los 7 diáconos. Dice 6:3, dice: por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes podamos encargaros estas cosas. ¿Verdad? Entonces dice, gobernar o presidir, la habilidad para saber lo que se puede, lo que se pueden o no hacer en un proyecto. Es decir, una persona que tiene el don de gobernar debe de saber qué sí se puede, qué no se puede, y lo analiza y lo piensa, ¿verdad? Él desea terminar los proyectos de lo más pronto posible y comenzar otros. O sea, desea que el proyecto que se está proponiendo, que se haga y que se termine. No solamente que se dejen empezadas las cosas, sino que se terminen y poder empezar otras nuevas. Él toma las riendas si no hay quien lo tome. Es decir, hay muchas veces que hay ciertas situaciones donde no se sabe qué hacer y como no hay quien esté al frente, esta persona toma la iniciativa porque tiene ese don de dirigir, ya sea en lo espiritual o en lo secular, ya sea en la fábrica, en la iglesia, en alguna actividad. Él toma ese rol, ¿verdad? Entonces, él recibe mucha satisfacción al ver todo realizado y ver también que otros disfrutan de los resultados. Es decir, le gusta ver los resultados ya finalizados, terminados. Mostrar misericordia o hacer misericordia. Vamos a leer Lucas 6:36. Lucas 6:36. Lucas 6:36. Lucas 6. Lucas 6:36. Dice, ser misericordiosos aquí, así como vuestro Padre es misericordioso. Muy bien, pero tenemos que saber qué es la misericordia. Y fíjese que yo busqué en el diccionario, bíblico, la palabra misericordia. Dice, misericordia de Dios. La misericordia se diferencia de la gracia en que la gracia considera al hombre como culpable, actuando en favor de él, a pesar de su absoluta falta de méritos. Dice, en la misericordia se destaca el carácter compasivo del amor de Dios y el énfasis de este aspecto de la actitud de Dios hacia el hombre, teniendo que ver con la condición de miseria e impotente en que se encuentra. Otros traducen la palabra misericordia como amar la miseria, ¿verdad? Yo me puse aquí misericordia, empatía. A veces nosotros cuando vemos en la calle a un borrachito no nos queremos acercar, a un drogadicto, a una persona, porque no tenemos empatía, porque no nos sentimos identificados. Pero fíjense que una vez yo iba en el camión junto con mi esposa y mis hijos, a un camión normal urbano, a una ruta de autobús, y íbamos, creo, a la casa. Entonces el camión no iba tan lleno, iba medio vacío, pero sí llevaba gente, y se subió un borrachito que parece que se había hecho del baño y olía mal, y pues se impregnó el lugar el lugar de olor, ¿verdad? Entonces resulta que una señora le grita al chofer y le dijo, chofer, baje a su borracho, pues, ¿verdad? Utilizó otra palabra, ¿verdad? Ofensiva y despectiva. Entonces el chofer pues le abrió la puerta para que se bajara este hombre, ¿verdad? Pero yo pensé dentro de mí, dije, pues este hombre tal vez huele mal por fuera, pero hay personas aquí arriba del camión que delante de Dios huelen peor, ¿verdad? Quizás Dios no huele ese olor que huelen las personas, pero huele el otro olor, la indiferencia, huele la falta de misericordia, huele el pecado, huele muchas cosas Dios, que huele peor para Dios eso que ni el olor del borrachito, ¿verdad? Porque a veces nosotros no somos capaces de sentir esa empatía por las personas, sentir esa misericordia,
¿verdad? Entonces misericordia es amar la miseria. También una vez una fábrica donde yo trabajaba, una persona que era católica y él sabía que yo era cristiano y él me estaba hablando que del Señor de la Misericordia, un templo donde está el Señor de la Misericordia. Yo le decía, pero tú ni siquiera sabes lo que significa la palabra misericordia. Le digo, yo sí, porque yo era un miserable, yo era una miseria y Dios así me amó y Dios así también te ama a ti, ¿verdad? Eso es misericordia, amar la miseria. Le digo, y a mí Dios me amó siendo yo miserable. Entonces, a mostrar misericordia, la habilidad de sentir gozo o tristeza en una persona o en un grupo. Él desea quitar heridas y ser un medio de sanidad del alma, una persona que tiene ese don. Aunque todos tenemos cierto nivel de misericordia, y dice aquí la Biblia que debemos ser misericordiosos como Dios es misericordioso, pero aparte hay quienes tienen ese don. Dice, Él es muy sensitivo a las palabras y acciones que pueden dañar a otros. La habilidad de discernir motivos sinceros en otros. ¿Verdad? Estas son algunas de las características de los dones. Pero ahora, yo les dije, ya para terminar, que vamos a juntar siete personas en una iglesia que la van a organizar como los 7 diáconos que están en el libro de los Hechos, y uno tiene el don de profecía, otro el don de servicio, otro el don de enseñanza, otro el don de exhortar, otro el don de dar, otro el don de gobernar, otro el don de misericordia. ¿Y cómo reaccionaría uno si hicieran una junta para organizar la iglesia? ¿Qué diría cada uno de ellos según las características que ellos tienen? El que tiene la profecía, el don de profecía, diría, necesitamos sermones bien preparados, revelando el pecado, proclamando justicia y avisando del juicio final. O sea, él recomendaría que se hiciera eso. Pero ahora, una persona que tiene el don de servicio, ¿qué diría? Él diría, no, necesitamos dar ayuda práctica a cada miembro para animarle y ayudarle a cumplir sus responsabilidades. Ahora, ¿qué diría el que tiene el don de la enseñanza? Diría, no, necesitamos hacer estudios profundos de la Biblia, ¿verdad? Y hacer énfasis en detalles, ¿verdad? Ahora, ¿qué diría el que tiene el don de la exhortación? Diría, necesitamos un trato personal y ayudar para cada uno de los creyentes para poder aplicar verdades bíblicas en sus vidas diarias. O sea, él iría a lo práctico, a exhortar a la gente. El que tiene el don de dar diría, no, necesitamos programas generosos de ayuda económicas a las obras, a las iglesias, ¿cómo se le llama? A las misiones, o a los obreros, ¿verdad? O sea, hacer algo para poderlos ayudar, ¿verdad? Juntar de alguna forma dinero para apoyar a la obra. El que tiene el don de gobernar diría, necesitamos todo bien organizado para que fluya cada fase de la iglesia definitivamente y con orden, todo bien coordinado, ¿verdad? Porque es lo que le interesa al que tiene el don de gobernar, que todo sea recto, que todo vaya derechito, que todo esté en orden. Y el que tiene misericordia diría, no, necesitamos extendernos para sentir y suplir las necesidades de otros. Entonces cada persona que tiene un don va a querer que todos sean como él es. Como les decía yo la otra vez, hace algunos años yo era anciano en una iglesia, entonces una mujer se acerca a mí y ella tenía el don del servicio, y ellas vendían el talento o vendían comida en la iglesia, y ella quería que todos vendiéramos en la iglesia, que hiciéramos muchos equipos y que todos vendiéramos. Entonces yo le decía, bueno, es que también el que le gusta orar, le gustaría que todos vinieran al culto de oración, y no todos vienen, hermana, no todos vienen, ¿verdad? El que tiene el don de la enseñanza, le gustaría que todos estudiaran como él, pero no todos se acercan al discipulado, a los estudios en vivo como los de ahorita. No todos tienen ese don, ni todos, o sea, no todos van a accionar y a reaccionar de la misma manera, aunque todos tenemos un don y todos queremos motivar a la gente a que sea como yo soy. En ese sentido, en la disciplina, por ejemplo, para la música, uno es disciplinado, uno tiene que estar ensayando constantemente. El músico se junta con músicos y dicen que entre ensayar y comer se les va el día, ¿verdad? Porque ese es el don que tienen ellos y está bien y lo desarrollan.
pero ellos no pueden pretender que otra persona que tiene otro don, digamos, de servicio, sea como él, ¿verdad? Entonces, aquí lo que tenemos que ver es que hay una diversidad y que todos podemos aportar algo al cuerpo de Cristo. Como decía aquí en Primera de Corintios, dice que todos somos un solo cuerpo, y lo vuelvo a leer en Corintios 12 porque es el verso que estábamos leyendo, más bien el capítulo que estamos estudiando, que dice: porque así como en el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero no todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también en Cristo. Es decir, muchos quisieran ser ojo, pero les tocó ser mano. O el pie no se puede enojar porque la nariz huele, ¿verdad? O no se puede enojar la boca porque el oído escucha, ¿verdad? Sino que todos tenemos una función diferente y debemos entender y comprender eso. Y que nosotros, yo me apunté aquí, dice: siendo un cuerpo, todos somos importantes, todos tenemos una función que desempeñar. La obra no la va a desarrollar una sola persona, ni los dones o ministerios los van a hacer una sola persona. Hay que aprender a conocer mi lugar en el cuerpo de Cristo y desarrollarme como lo que soy en Dios, y no pretender ser lo que no soy, ¿verdad? Yo quisiera a lo mejor tener el don de milagros, pero no, a lo mejor a mí me tocó el don de servicio, ¿verdad? O yo quisiera ser un buen predicador, ¿verdad? O un buen cantante y no tengo la voz, ¿verdad? Un buen dirigir la alabanza y soy todo desafinado, todo descuadrado, ¿verdad? No tengo noción de las notas musicales siquiera, y yo quisiera hacer eso, pero entonces debo de entender que yo tengo un lugar en el cuerpo de Cristo y encontrar cuál es mi vocación y cuál es mi llamado. Quizás en otra ocasión vamos a hablar de nuestro llamado, ¿verdad? ¿Cuál es mi vocación? Porque la vocación se puede convertir en ese llamado. Lo que a mí me gusta hacer, qué es lo que a mí me gusta, qué es aquello con lo que yo me deleito, ¿verdad? Entonces, yo creo que aquí le dejamos, y vamos a pedirle a un hermano que ore para quedar despedidos. Si nos ayuda un hermano a orar para finalizar. Amén, hermanos. Amén. Señor Jesús, agradecemos en esta noche por esta enseñanza, Señor. Sabemos que tu palabra no regresa vacía, Señor, y que lo que hoy aprendimos sea una gran herramienta para que sea usada en su momento, Señor. Permítanos estar atentos en todo momento, Señor, para poder recibir esos dones de los que habla tu palabra, Señor. Sigue usando a mi hermano César, dale la autoridad, el poder, el denuedo, la sabiduría, la inteligencia, la mesura, el buen juicio, Señor. Gracias te damos por esta reunión para seguir aprendiendo. En el nombre de Jesús, que así sea. Amén y amén.